Es una alegría y un gran privilegio poder recibirte aquí nuevamente en una edición más de este programa Adoración en Familia. La base de nuestro estudio durante este año 2025 va a ser el libro La historia de la redención de la autora cristiana Ellen White. Un libro muy importante que nos cuenta el origen de todas las cosas, el origen de nuestra vida, el conflicto entre el bien y el mal, pero principalmente nos cuenta cómo va a terminar toda nuestra historia, tu historia y mi historia. Así que queremos invitarte a acompañar esta guía de estudios llamada La más linda historia de amor, que tiene como base el libro que ya mencionamos, La historia de la redención. Y además, claro, de esta guía de estudios tenemos nuestra Biblia, así que te invitamos a buscar la tuya ahí en casa, en la iglesia o donde te encuentres y nos acompañes a conocer la más linda historia de amor. Y como en cada edición de este programa tenemos invitados especiales a quienes voy a tener el privilegio de presentarlos, pero mejor darles la oportunidad a ellos mismos de que se presenten. Está con nosotros el pastor Josué. Cuéntenos un poco de usted, de su familia, pastor Josué. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, amigos? Un abrazo y es un privilegio estar con ustedes en esta programación. Esperamos sea de bendición para todos. Mi nombre es Josué Espinosa. Estoy felizmente casado, 22 años, con Mitzi, mi esposa. Tengo 3 hijos adolescentes, ya uno más grande. Y bueno, apoyo la asociación ministerial aquí en la División Sudamericana para apoyar el trabajo y la gestión en las uniones, que se enfoca en el trabajo con pastores, sus familias, los ancianos y también los diáconos. Muy bien, básicamente los líderes de nuestra iglesia, Eso, ¿correcto? los ministros de la iglesia, Ministros de la iglesia. Vamos a decir que es para 8 países sudamericanos, ¿correcto? Eso es la división sudamericana. Y entonces está con nosotros también una visita muy ilustre, Pastor Helio Carnazale. Cuéntenos un poquito más sobre usted, su familia. Hola, Silvia, un gusto estar acá con usted, también con Pastor Josué. Bien, Silvia, hoy, amigos, estoy retirado como pastor después de 40 años, 4 meses, 21 días de ministerio oficial. Wow. Me encuentro jubilado, todavía no parado, al lado de mi esposa, Vania, que es enfermera. Trabajamos acá 6 años en la división, que fue la última parte de nuestro ministerio. Estamos viviendo lejos de acá, todavía sirviendo a la iglesia. Acá en la división, 2 áreas a que me dediqué fue la libertad religiosa y también espíritu de profecía. Y con estas 2 áreas seguimos visitando el Brasil y Sudamérica, apoyando a nuestros hermanos de iglesias, nuestras uniones y asociaciones. Tengo 2 hijas, las 2 son casadas. La mayor, que es Joyce, tiene 2 hijos, por tanto 2 nietitos que amo mucho, Eduardo y Enrique. Y la menor es casada, no tiene hijos. Así formamos una familia bendecida por Dios. Ay, qué lindo, pastor. Y como usted ya lo dijo, usted trabajó mucho tiempo en el área de espíritu de profecía. Entonces, tal vez ahí en la iglesia o en casa o en algún lugar por las redes sociales, por donde también está este programa, pues hay alguien preguntándose, ¿qué es espíritu de profecía? ¿Podría contarnos un poquito? Sí, Silvia, esa es una forma muy adventista de expresar. Nos referimos al espíritu de profecía, al conjunto de escritos de la escritora Elena G. White, o en inglés Ellen White. La iglesia adventista tiene una institución que mantiene, que cuida todo lo que tiene que ver con los escritos de Ellen White. Y la persona que se encarga del espíritu de profecía, una forma de hablar acerca de estos escritos, tiene la responsabilidad de promover, dar comprensión e estimular a la iglesia para que pueda leer y disfrutar de esta colección maravillosa de escritos, incluso este que estamos estudiando en esta edición de Adoración en Familia, que es la historia de la redención. Pastor Josué, cuéntenos un poquito rápidamente, en cuestión de 1 o 2 minutos, ¿en qué contexto escribe Ellen White este libro, Historia de la Redención, y de qué se trata el libro? Bueno, el libro nos presenta principalmente lo que es nuestra cosmovisión del gran conflicto entre el bien y el mal. Su origen, como algo se mencionó ya al comienzo, en el cielo. Luego esa transición a la tierra y todas las consecuencias que conocemos a través de la Biblia, a través de la historia, y que termina con la redención, con el fin del mal, con el fin de los pecadores, con la restauración de la tierra nueva.
Claro, entendemos nosotros que como iglesia adventista también es un tema muy atrayente y muy central. Claro. Entonces, hay un contexto general, porque somos adventistas y un tema que nos interesa mucho. Hay un contexto un poco más enfocado, que es el gran conflicto, que también es muy distintivo de nuestra comprensión teológica bíblica. Entonces, nos parece que esto es un grande aporte para nuestra vida espiritual, para ponernos en contexto en este conflicto entre el bien y el mal, en el cual nos desenvolvemos como familias. Hay muchas cosas que pasan en el mundo y pasan en las familias, y que nosotros a veces no entendemos por qué. Exacto. Más es porque estamos en medio de un campo de batalla, y hay armas, y hay bombas, y hay cosas que ocurren y que a veces nos afectan, nos dañan. Pero Dios, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, Él nos está acompañando en esta caminata para enfrentar nuestras luchas diarias y salir victoriosos diariamente, pero también al final, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a hacer una oración entonces antes de abrir la palabra de Dios y comenzar este estudio tan bonito. Pastor Josué, ¿podría dirigirnos? Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, que podemos abrir tu palabra, que podemos escuchar tu voz y dejarnos guiar e iluminar, Señor, para poder conocer tu gran amor, para ser guiados por Él, para enfrentar, Señor, nuestros desafíos personales y como familias que te pertenecemos. Acompáñanos, dirígenos en este estudio. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Pastor Elio, usted tiene un texto que quiere compartir con nosotros, ¿verdad? Tengo, es verdad. Génesis 1:31 y dice, y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Génesis 1:31. ¿Cuál es el contexto de este versículo, Pastor Elio? ¿Cuándo es que Jesús dice, o cuando que Dios dice, vio que todo era bueno? Esto es una frase que fue repetida a lo largo de la semana de la creación. Y este texto en especial es cuando la creación está completada. Resta solo una cosa más que establecer el sábado, completando las semanas 7 días. Y entonces todo que fue hecho, todo que fue creado era muy bueno, era de excelente calidad. Entonces eso demarca y establece muy claramente que Dios creó todo perfecto, todo maravilloso. Muy bien, pero antes de que todo esto sucediera, antes de la creación del mundo, ya había ocurrido un conflicto en el cielo. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto, Pastor Josué? Cuéntenos un poquito. Y es, antes de que usted comience, antes de darle la palabra, solamente recordarte que es el contexto de nuestra historia, ¿verdad? Correcto. El texto que acabó de leer el pastor se aplica a todo lo que Dios hace. A través de la eternidad, desde su origen de la eternidad o inicio de la eternidad, que no sabemos cuándo es, Dios siempre ha hecho todo perfecto, porque Él es perfecto. Así Y es. todo don perfecto viene de Dios. Nada malo puede salir de Él. Entonces, si nosotros aplicamos ese mismo principio de que Dios hace todo bien y vamos a la eternidad fue hecha perfecta. Todo funcionaba bien. Todo estaba en armonía. Las criaturas de Dios en armonía con Él y entre ellas. Todo estaba muy, muy bien. Sin embargo, parte de la perfección de Dios, y dado que el fundamento del gobierno de Dios es el amor, parte de esa realidad incluía la libertad. Entonces, todas las criaturas de Dios fueron creadas con libertad, y con la capacidad de amar a Dios libremente, entregarse en servicio eterno a Él, o quizá desviarse. Y es lo que en un momento ocurrió, y yo creo que va a ser un tema principal el día de hoy. En un momento surge en el corazón de un ser creado, que es identificado como un ángel de luz, que estaba en la presencia de Dios, surge la idea de no sentirse muy bien en su relación con Dios, en aspirar a alguna otra cosa diferente. Se habla del orgullo, se habla luego de la envidia, etcétera, etcétera. No sabemos cómo ocurrió. La Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Es algo que no entendemos y que no vamos a entender jamás. Tampoco. Más por lo menos nosotros podemos comprender cómo Dios actúa o actuó y actuará frente a ese gran misterio. Y Silvia y Pastor Josué ha destacado este punto muy importante. Más importante de que comprender la razón o el por qué es apreciar cómo Dios trató a todo esto. La forma amorosa, respetuosa como Dios trató
a esta situación. Esto es mucho más impactante do que descubrir la razón. ¿Por qué? La razón, ¿por qué? ¿Por qué surgió el mal en este caso? Y parece que eso nos incomoda tanto. Todavía mirar a Dios, las acciones de Dios, el agir de Dios en esta situación es mucho más significativo. Y creo que esto vamos a tener esta oportunidad. Entonces, así es, pastor. Y entonces ahora pensando, ok, surgió algo en el corazón de Satanás, que en esa época era Lucifer, en un mundo perfecto que el Señor había creado, y entonces hubo una guerra, una batalla en el cielo. Cuéntenos un poco más de esta batalla. Es una historia Es impresionante. muy interesante, claro. Bueno, la Biblia no le da el nombre Lucifer, es un Ujú. nombre que después se agrega, pero sí habla del lucero de la mañana, Ujú. habla de un querubín cubridor. Un querubín era alguien que estaba en la presencia misma de Dios. Lo más No todos los cerca. ángeles podían estar en la Ok. presencia de Dios permanentemente, pero este sí. Él entraba y salía de la presencia de Dios. Es Entonces decir, tenía un tenía estatus. un estatus más diferente. elevado, ¿ya? Ujú. Era un ser perfecto y un ángel que tenía una posición exaltada, ¿ok? Ahora, él aparentemente, por lo que nosotros leemos en la palabra, en un momento se llenó un poco más de orgullo, él se sintió importante. Era importante, pero él comenzó a pasar el límite de lo que era sano, sintiéndose Mm. demasiado importante, ¿no? Entre los ángeles. Pareciera que la humildad se le comenzó a ir. Mm. Y de repente comenzó a abrigar un poco de envidia por la figura de Cristo, el Hijo de Dios. Ustedes saben que la deidad o la Trinidad, que es un Ujú. concepto teológico, ellos son en naturaleza iguales, son divinos, son todopoderosos, tienen todas las cualidades divinas, pero tienen roles diferentes y a la vez complementarios. Correcto. Entonces tenemos al Padre en el trono universal. Tenemos al Hijo conectado con las criaturas y es por eso que Él ha liderado el plan de salvación. Vamos a ampliar eso más adelante. Y el Espíritu Santo que trabaja en las conciencias a nombre del Padre y del Hijo de todas las criaturas. Hoy, específicamente aquí, en nuestro planeta, diríamos, un poco más concentrado en la redención del ser humano perdido. Correcto. Entonces Cristo se vinculaba con las criaturas y se confundía con ellas, porque Él era la manifestación de Dios, pero de forma cercana. Ujú. Y los ángeles y seres creados reconocían bastante esto, pero no totalmente. Ellos lo adoraban, lo reconocían. Y Lucifer en un momento comenzó a sentir envidia. ¿Por qué lo adoran si se ve como uno de nosotros? No se ve tan glorioso como el Padre en el trono. Y él comenzó a abrigar un sentimiento de envidia. Y no solo eso, él comenzó a hablar eso. Y comenzó a sembrar la duda entonces en otros seres inocentes. Claro, tienes razón. ¿Por qué lo estamos Claro. adorando? Si pareciera que no es tan grandioso y divino como el Padre. Dada esa situación, Dios, que todo lo ve, se da cuenta de eso. Y para prevenir que eso siga cundiendo y avanzando, Él reunió a todas sus criaturas y sus ángeles. Yo me imagino, ¿no? Miles de millones de seres reunidos, convocados por el Padre. Y Él les explicó. Él es divino como yo. Es uno conmigo. Su autoridad es la mía. Su poder es el mío. Somos uno. Solo que Él es la persona de la deidad que está más vinculada y más cerca de todas las criaturas. Y todos lo entendieron. Inclusive Lucifer. Lucifer dice, está bien, ahora entiendo. Me quedó claro, muy bien. Y salió de la presencia de Dios con la convicción de que Jesús era divino y que su aspiración no era muy buena. El problema es que tiempo después, desde su corazón, emerge nuevamente la envidia, la insatisfacción. La lógica estaba clara, la parte racional No le había quedó duda. claro, pero emocionalmente no quedó bien. No me gustó esto. Ay, ay, ay. El Y ahí viene un hijo, tema, ¿no? es el hijo que se le explica, que entiende, pero Sí, Pero aún así no quedó conforme desde un punto de vista de sus sentimientos, de sus Ujú. emociones. y esta envidia, este celo que tenía, dio lugar a un rencor también. Wow. Y entonces la cosa fue cambiando, ¿no? Y Dios soportó esto. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. No sabemos. Todavía no fue rápido. Hubo un tiempo para que
que todos llegaran a escuchar lo que hacía Lucifer. Y hubo un confronto, Pastor Elio, hubo un confronto, un momento en el que Satanás ya tenía personas, o este ángel de luz, porque en esa época todavía no era Satanás, ¿verdad? Sí. Ya tenía un confronto y ya tenía personas que le seguían y que también estaban comenzando a entender sus ideas y abrazarlas, ¿correcto? Sí, correcto. Y hay un punto más acá que se necesita poner, que es cuando el Dios, el Padre, convoca el consejo de la divindad para los planes de creación de la tierra y del hombre. Ahí entramos en la figura. Ahí está, porque él Ahí no fue entramos. llamado para estar en ese consejo. Una vez más la diferencia Pero ocurre. La envidia, ¿no? La envidia ¿Por y qué el él sí rencor. y yo no? Sí. Ahora, para mí eso es muy interesante, aunque no lo comprendo completamente, y es cómo las emociones pueden actuar en las personas, Sí. aún en las personas que no habían caído en el pecado completamente. O sea, las emociones son dones de Dios, ¿cierto? Sí. Dios nos dio regalos, las emociones, para sentir, ¿no? Pero ¿cómo ocurrió con este ser que, teniendo una claridad en la mente respecto a cómo eran las cosas, sin embargo, las emociones lo controlaron? No me invitaron a la reunión. Claro, pero él no era divino, no era Dios. Ya le habían explicado que no era divino, que era creado, pero aún así le molestó. Entonces yo quiero avanzar un poquito, ¿no? A Claro. cuestiones prácticas. Las emociones son una bendición y nos ayudan a estrechar nuestros vínculos de amor en la familia y en todos los tipos de relaciones. Pero las emociones deben estar bajo el control de ciertos principios y también del poder de nuestra mente, bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque a veces las emociones nos traicionan Sí. y hacen que causemos daño a otros, o nosotros nos ofendamos gratuitamente y generamos separación en las relaciones de la familia porque no controlamos esas emociones. Y al igual que este ser en el cielo, nos sentimos ofendidos, nos sentimos mal y reaccionamos muchas veces de manera negativa por esas emociones. Y una cosa más es que Lucifer comienza a proponer un nuevo estilo de gobierno. Exacto. Entonces, bajo mi liderazgo, habrá libertad plena. No va a haber la ley que nos impide. Volvemos a este tema. Yo creo que esa fue ¿no? la primera propaganda política del universo, ¿no? Sí. Hay alguien que dijo cosas que, Así es. que podían ser Entonces, mejor y todo, ¿no? Imaginen, en cuanto a todo esto, se juntaba la rebelión de Lucifer contra la persona del Señor Jesucristo directamente, y involucra también ahora a Dios, porque Él propone un nuevo gobierno, una nueva orden, donde todos serían totalmente libres. Ellos no se daban cuenta de que no eran libres. Para ellos eran libres, mas cuando alguien les dice, no hay libertad, y empiezan a pensar que no hay libertad. Y entonces ahí viene el título de nuestro tema, el amor puesto en jaque, porque ahí es cuando el amor de Dios se coloca, como se dice, cuando los que juegan piezas de ajedrez se coloca en jaque, o sea, en una posición de que está siendo atacado, ¿correcto, pastor? Estaba en riesgo. Estaba en riesgo. Dijimos que el fundamento del gobierno de Dios es el amor. ¿Cómo actúa un rey, Dios en este caso, en consecuencia con ese amor frente a una rebelión? La aplasta y elimina todo riesgo. Y hubiese eliminado a Satanás con un chasquido de los dedos. Él tenía el poder de hacerlo. Sí. Satanás era una criatura. Así como la creó, la podía destruir. El problema es que Dios, siendo consecuente con su amor, Él no podía actuar así. ¿Por qué? Porque habría dejado los corazones y las mentes de muchas de sus criaturas con la gran duda. La gran duda. ¿Será que lo que dijo Lucifer es verdadero? Y Dios es déspota. Y Él, digamos, es autócrata. Y entonces Él hace lo que quiere y no nos da libertad. Y eso habría puesto en riesgo la eternidad de muchas más criaturas. Entonces Dios dice, vamos a parar un poquito aquí. Voy a tener que dejar que esta semilla dé sus frutos a fin de que se revelen las verdaderas intenciones del enemigo y las consecuencias del pecado, para cuidar un bien superior, que eran todas las criaturas. Entonces, en base a eso, el Señor tiene que asumir un alto costo para cuidar a sus criaturas. Un alto costo de tomar riesgos, ¿no? Que luego vamos a analizarlos más adelante, que incluyó la propia vida del Hijo de Dios.
Entonces el Señor tuvo que postergarse, el Señor tuvo que ser paciente y exponerse a sí mismo para cuidar de la integridad, digamos, del universo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios delante de todo este escenario? Satanás hizo todo lo que tuvo que hacer, se puso rebelde, jaló un montón de personas que estaban junto con él, ángeles en realidad, seres superiores que estaban con él en esta idea de cuestionar el amor de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios allá en el cielo? Y hay un punto más que necesitamos comprender y destacar, que es que los ángeles que no estaban en acuerdo con Lucifer y los demás ángeles intentaron convencerlos de que ese no era el camino, de que Dios es amor, que no es así, que hay libertad verdadera. Esta es parte de la guerra, porque no hubo una guerra con armas, y sí una guerra ideológica de ideas, donde una parte no aceptaba de forma alguna admitir que Dios es amor, que Jesús tenía la posición que tenía, y la otra parte, la gran parte de los ángeles, intentaron por todas formas convencer a estos compañeros de que no estaba correcto esto, que no era así. Eso es una cosa muy interesante. ¿Cuánto tiempo se llevó para esto hasta que Dios establece un punto final? No sabemos. Mas como el amor y la misericordia de Dios son largos, son grandes, creo que se llevó un tiempo grande hasta que Dios toma la decisión, cuando ya todos, seguramente esto, cuando todos ya tenían muy claro las posiciones. Y una razón más porque Dios también no eliminó a Lucifer de pronto, es porque muchos de los ángeles que ya habían abrigado en su corazón los mismos sentimientos, si Dios no llamara para una posición personal, y esa es una cosa, como una llamada, ángel tal, Lucifer o nosotros, personal, hubo esto, una llamada, entonces todos tuvieron la oportunidad de hacer su escoja libremente. Eso es muy interesante, no me había ocurrido pensar en esta forma, ¿no? Es verdad, cada uno tuvo su oportunidad de decidir a quién seguir. A quién seguir. Y permanecer con Dios significaba permanecer en el cielo, y escoger a Lucifer significaba ser expulsado del cielo. Así es. Y muchos ángeles cayeron, Pastor Josué. Sí. Es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que una tercera parte de los ángeles del cielo, ¿cuántos eran? Imagínate, solo en este pequeño planeta ya somos más de 8.000 millones de habitantes. El cielo es bastante más grande. Y una tercera parte de los ángeles fueron arrastrados por el enemigo. Así que fue una pérdida enorme para el universo, una pérdida enorme para Dios, esta salida de los ángeles, ¿no? A partir de esa derrota que ellos tuvieron después de finalmente tomar una posición. Y seguramente algunos en el camino quedaron hasta medio arrepentidos por el camino, pero ya habían tomado una posición. Así ocurre con todos los seres, ¿no? Hay personas que después de un tiempo dicen, en realidad me equivoqué, pero ya estoy aquí. Y la sierva de Dios dice eso. Sí. Dice que varios, inclusive el enemigo dice, en realidad tiene razón, pero ya estamos aquí. Y ya formamos un bloque. Y el orgullo, ese es un argumento. Y el orgullo era, no podemos volver atrás, vamos hasta el final. Exacto, porque a veces de repente remediar nuestros errores representa realmente ponernos en una posición vulnerable, que no queremos y el orgullo nos gana. Y eso ocurre en las relaciones familiares, ¿no? Así es. Y entonces ahí vamos a la parte en que Satanás es expulsado del cielo, con todas sus huestes angelicales que cayeron junto con él. ¿A dónde va Satanás? Antes de contestar esto, voy ya para Pastor Josué a hablar esto. Ok. Le voy a decir que en el cielo todo volvió a ser tranquilidad. Con tristeza, ¿no? Yo creo, con Había tristeza. Una tristeza, claro. Reconocían, hacen falta, extrañaba a los compañeros, mas todo volvió a ser tranquilo, feliz, como siempre había sido. Así que Elena White usa una expresión armonioso, ¿no? Volvió otra palabra armonía. para la familia, en armonía. Todo volvió a ser armonioso, tranquilo, pacífico, ¿no? Y de otra parte, ahí, Josué, ¿para dónde fue Satanás? Sí. Bueno, ellos fueron expulsados del cielo, pero siguieron teniendo algún tipo de acceso. Sí. Especialmente el líder, ¿no? El libro de Job, capítulo 1, los que hemos estudiado, dice que él a veces iba para allá a saludar.
inclusive fue una reunión. Ujú. Y ahí donde tiene un diálogo con Dios y viene la historia de Job. De Job, ¿tá? correcto. Entonces, un lugar específico, claro, Apocalipsis capítulo 12 dice que fue enviado a la tierra, ¿ya? Pero ahí también hay una explicación histórica que quizá no cabe ahora. Correcto. Lo que sí está claro que ya no fue su morada el cielo, pero ellos siguieron teniendo algún tipo de libertad para moverse en algunos contextos de la creación de Dios. Sí. Probablemente ellos, no probablemente, yo tengo la convicción que ellos visitaron varios planetas. Sí. Sí, Josué. Muchas Así es. criaturas fueron tentadas. Tuvieron acceso Muchos fueron, al igual que Adán y Fueron Eva, con ese pensamiento. como a Adán y ofrecer Eva. su propuesta de Correcto. gobierno. Fueron para Propuesta allá de haciendo como el campaña partido política. político. Correcto. Solo que cuando ellos vinieron a la Tierra, el resultado fue diferente. Y esa es la historia que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ellos quedaron en libertad. Claro, también vuelvo al capítulo 12 de Apocalipsis. En un momento, ellos fueron más bien restringidos a este planeta que ya estaba caído, como una forma de dejarlos en cuarentena, digamos, del pecado. Y entonces entendemos que está todo medio concentrado aquí en esta tierra hoy. Sí. Pero yo me imagino, yo no sé cuánto tiempo fue ese. El tiempo de campaña no sé cuánto duró. No sé si fueron milenios, si fueron cientos de años. Lo bueno y positivo fue que esos mundos no cayeron, que lograron resistir, que estaban prevenidos. Pero una pareja inocente por allí, haciendo uso de su libertad, sí cayeron, ¿no? Y Ujú. conocemos el resto de la historia. Y ahí entonces es donde tal vez nuestros amigos ahí se preguntan, ¿y qué tiene que ver el versículo que leyó el pastor Elio Carnacel al inicio? Ujú. Bueno, porque ya estamos en este contexto en el que una vez que Satanás fue expulsado del cielo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se reunieron para crear la tierra y la crearon perfecta. Perfecta. Y ahí sucede que viene Satanás, hace su propuesta y engaña al hombre, ¿correcto? Sí, correcto. Solo que antes nos vamos a discutir, a reflejar en este programa, más en esta parte más, mirar a Adán y Eva en su estado perfecto en Edén. Hmm. Y hay algunas cosas interesantes que yo creo que hay lecciones preciosas para nuestra familia hoy, que ellos tenían dominio ilimitado antes de la caída sobre todos los seres criados. Mm. Y una cosa más, ellos tienen un desarrollo continuo. Pastor Josué trabaja con la asociación ministerial y una de las preocupaciones de los líderes, de los pastores, es que los pastores sigan se desarrollando para servir a Dios y la iglesia de forma cada vez mejor, ¿no? Y este perfeccionamiento es una cosa interesante. Dios propuso, esto va a ocurrir en el cielo también. Vamos a hablar ahora, nuestros hogares tienen que ser espacios para desarrollo constante, como padres, madres, como pareja, como hijos, tenemos que buscar que nuestros hogares sean hogares y espacios para que podamos nos desarrollar. A veces ocurre que una pareja se une y uno permite que otro se desarrolle. Eso es muy malo, ¿no? Hay que admitir esto. Tenemos que nos desarrollar, tenemos que crecer y crecer en todas las dimensiones, intelectual, física y espiritual sobre todo. Así es, pastor. Yo quería terminar este programa hablando con el pastor Josué, pidiéndole que él nos ayude a entender y también nos dé su perspectiva, ¿no? ¿Cree usted que es posible, después de todo esto que hemos visto, esta guerra cósmica que comenzó en el cielo, se transportó a esta tierra y continúa? ¿Es posible tener un hogar armonioso? ¿Es posible tener una vida, una familia armoniosa? Y después de su apreciación, pastor, vamos a hacer una oración que también usted nos ayuda a dirigir. Tiene dos respuestas por lo menos. La primera es la siguiente. Mientras estemos en este mundo de pecado, podremos acercarnos mucho al ideal de Dios, pero siempre habrá algunas brechas, habrá algunas dificultades porque aún estaremos aquí. Así que por un lado, podemos avanzar mucho, pero siempre habrá algunos desafíos y limitaciones. Por otro lado, buscando ese ideal, guiados, iluminados y sustentados por Dios, podemos realmente alcanzar la plenitud. La sierva de Dios también dice que cada hogar debería ser un pedacito del cielo. Uy, qué lindo, Aquí en la qué tierra, responsabilidad. ¿no? Un pedacito aquí. En medio de la oscuridad, del fango de este mundo, hay algo diferente, donde ilumina la presencia de Dios, donde hay dificultades, pero se superan,
donde hay perdón, donde hay amor, donde hay reconciliación, donde hay tropiezos, pero nos levantamos. Así es. Eso es, digamos, la aspiración que nosotros debemos tener. Por un lado, no es que vamos a alcanzar la plenitud celestial todavía, porque estamos en el mundo de pecado, pero por otro lado vamos a vivir por adelantado, lo más próximo posible, ese cielo que nos espera. Entonces tenemos que animarnos. Dios ha provisto todos los recursos del cielo, ha provisto todo, el Espíritu Santo, sus santos ángeles, su palabra, su ley. Nosotros, entre nosotros, podemos ayudarnos a crecer juntos también, como dijo el pastor, en la familia, todos apoyándonos a alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Entonces, vamos a avanzar. Claro, lo mejor, lo pleno, lo perfecto está en el futuro, mas comenzamos a vivir aquí la eternidad y esa es la linda noticia que el Evangelio nos ha traído. Amén. ¿Podría dirigirnos en oración, pastor? Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre porque a pesar de que todo lo perfecto que tú creaste se fue de alguna manera afectando por el pecado y somos testigos de una historia que es impactante. Señor, tú has provisto todo lo necesario para que podamos transitar por este mundo, para que podamos navegar por las aguas tormentosas de este mundo, seguros en ti, Señor, anclados en tus promesas, seguros, Señor, en tu amor, refugiados, Señor, en tu gracia. Ayúdanos a nivel personal y como familias a poder escondernos en ti, mantenernos firmes hasta el día glorioso de la venida de Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el día de mañana.